quienes nos decimos maestros. ¿Dónde está la esencia de la profesión más sagrada de México? ¿Dónde está? Cuando vemos a diario a este tipo de vándalos que sin mayor medida van, irrumpen, destruyen y atropellan. Vandalismo puro. Obviamente el CENTE hace público el rechazo rotundo a este tipo de manifestaciones. No son las vías para avanzar en una organización sindical que tiene más de 80 años de vida institucional. Por ello, desde aquí, la sección 12 en Durango rechaza categóricamente este tipo de acciones que no ocasionan otra cosa más que la pérdida de la credibilidad en la figura docente. Tenemos que diferenciar quienes están haciendo este tipo de vandalismo en la Ciudad de México. No son docentes institucionales agremiados a nuestra organización. Me atrevo a decir, quizá la mayoría de ellos ni maestros son. Por ello, desde aquí, aparte del rechazo rotundo a este tipo de acciones, en la sección 12 reconocemos puntual y abiertamente el liderazgo de quien hoy conduce a la organización sindical por las mejores rutas como no había ocurrido antes. Me refiero al liderazgo del maestro Alfonso Cepeda Salas, quien en los últimos años ha sabido conducir a los mejores estadios salariales, prestacionales y profesionales de los trabajadores de la educación en México. Esta es la postura de la sección 12, clara y contundente, porque así nos lo hacen saber nuestros compañeros agremiados aquí, quienes nos manifiestan que es necesario reaccionar ante este tipo de situaciones. Ha habido detalles en los que la coordinadora no está de acuerdo. Respetamos, obviamente, su punto de vista. No compartimos la forma de lucha de ellos. Nuestra lucha siempre ha sido de una manera más profesional, lo digo con todo respeto, porque llevamos la propuesta, llevamos el cómo sí, el cómo la ley tenga que aplicarse y cómo, de alguna manera, también corregir la ley si está violenta en los derechos de los compañeros. Hemos estado muy atentos en las últimas semanas, desde el 15 de mayo hacia acá, antes obviamente también, pero el 15 de mayo hacia acá hemos estado viendo cómo las propuestas de la Presidenta de la República han sido muy atinadas, cómo se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que hoy tengamos este incremento salarial muy significativo en 2025. Ahí estuvo el CENTE trabajando en ese proceso. Hemos estado también atentos para cómo se va a llevar a cabo una reforma a la ley del ISSSTE 2007. Creo que es una propuesta muy profesional la que el sindicato le hace a la autoridad para poder trabajar en ella. Y no nada más pedir por pedir, exigir por exigir. Hay unas vías que puedan ser las correctas para poder llegar a buen puerto. En ese sentido, la verdad es que nosotros como sección 44 también respaldamos en todo la figura del senador Alfonso Cepeda, nuestro líder sindical, para que en su momento podamos estar sumados a la estrategia que él marque. Y obviamente nosotros desde Durango hacemos un reclamo contundente a estas expresiones, hacemos un reclamo a quienes se dicen maestros y que seguramente no lo son, seguramente hay intereses ocultos detrás de, porque cualquier persona que se diga maestro bien nacido seguramente no tendría el atrevimiento que ha tenido en las últimas semanas en la Ciudad de México. ¿A qué se debería esto? ¿Podría ser algún golpeteo político? ¿Ustedes qué piensan sobre estas manifestaciones tan contundentes que se han hecho? La verdad es que nosotros no tenemos duda alguna de que pueda ser también una situación de ese tipo. Ustedes saben que el sindicato últimamente ha marcado un precedente en la política del país. Hoy tenemos senador, tenemos diputados que estamos ahora sí invitados a gobernar y no solamente a apoyar. Entonces seguramente hay detalles donde no les gustan, se están pisando callos y bueno, pues desafortunadamente se buscan las estrategias que no son las mejores para poder avanzar. Tenemos los mexicanos un patrimonio cultural que se llama educación pública, la estamos afectando, seamos conscientes de eso. Tenemos nosotros un compromiso muy prioritario
con las niñas y con los niños y con los papás de las niñas y los niños. Tenemos que defender, sí, los derechos de los trabajadores de la educación siempre, pero también tenemos que defender nuestra materia de trabajo, que es la escuela pública. Quienes gobiernan en algunos estados de la República que impulsan este tipo de acciones. ¿Quiénes serían? Nos podemos nosotros preguntar cómo es posible que se mantenga un movimiento durante 3 semanas con un número considerable de asistentes, quienes tienen que viajar desde tierras lejanas a la Ciudad de México, quienes tienen que vivir ahí, hospedarse, alimentarse y otro tipo de situaciones. Un maestro no tiene los recursos necesarios para sostener un movimiento de esta naturaleza. Me refiero a gobernadores, a diputados, a senadores con intereses muy personales en aras de hacer presencia en sus estados, pero a costa de desestabilizar el movimiento magisterial y, lo más grave, afectando el servicio educativo en estos estados a los que he hecho referencia. Eso es lo peor de todo este asunto, que hay niños, adolescentes, jóvenes sin clases prácticamente desde hace un mes. ¿Qué calidad de educación se tendrá en estas entidades? Son los estados más rezagados en los niveles educativos. Por ello yo afirmo que sí hay intereses ajenos inmiscuidos en este tipo de movimientos. En Durango no podría llegar este movimiento, o sea, que se pueda llegar a incrementar. Vimos una marcha de la coordinadora este viernes, podría llegar incluso a faltar las clases aquí en Durango. Afortunadamente no, porque este tipo de movimientos como el de ayer lo hemos vivido recurrentemente, no crecen. Es el mismo número de compañeras y compañeros que militan en esa expresión llamada coordinadora, pero que en Durango no tienen mayor presencia. En nuestro estado, las maestras y los maestros en todas las escuelas del territorio están cumpliendo con profesionalismo su encargo, su labor, su responsabilidad. El CENTE ya tenía agendados estos temas, no de ahora, de hace mucho tiempo. Son las mismas demandas. Lo que nosotros repudiamos es la violencia, las formas de lucha y los métodos de acción que tienen ellos. Que todo esto se circunscribe precisamente en el asunto de la violencia. Repudiamos este tipo de acciones y estamos a favor de la negociación en los términos del diálogo. Afortunadamente, en los últimos años hemos encontrado respuestas favorables del Ejecutivo Federal. Y eso es producto de la negociación salarial que establece la organización a través de nuestro líder nacional. Y este año obtuvimos una de las mejores respuestas salariales no vividas desde hace mucho tiempo. Claro que hay voluntad política del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien coincido precisamente cuando dice: no vamos a caer en la provocación, no vamos a victimizar a nadie, pero también no vamos a atender caprichos de esa naturaleza. ¿También respalda el CENTE la desaparición de la ley del ISSSTE del 2007? No reconoce el CENTE la derogación de la ley del ISSSTE 2007, ni estamos en esa ruta. Estamos en las vías de una reforma a la ley del ISSSTE en 2 aspectos fundamentales. Uno, la reforma al seguro médico. La exigencia es, la verdad, inyección presupuestaria suficiente para poder poner a tono y modernizar los hospitales en el país, el equipamiento, los medicamentos, el servicio profesional de los médicos. Eso por un lado. Por el otro, estamos en el tema de las jubilaciones. Es un tema en la agenda nacional del CENTE. Estamos buscando el mejor de los caminos para lograr pensiones justas para los trabajadores al momento de retirarse. No estamos ajenos a eso. El maestro Alfonso Cepeda Salas, en el espacio legislativo donde se encuentra, está día a día en la agenda tomando estos temas, como lo hacen nuestros diputados federales coincidentes con los trabajadores de la educación. ¿El fondo del ISSSTE sí está bien manejado? Claro que sí. Pensioniste
es una afore pública que está resguardando los recursos de los trabajadores que cotizamos al instituto, a Providad. Es una de las mejores administradoras, con la única diferencia que es una administradora pública y es de los trabajadores. Significación al salario de los docentes, con un incremento hoy que va por encima de la inflación, prácticamente al doble, y que en próximos días sabremos salir a todas las escuelas a informar de manera puntual cómo aplica esto directamente al salario y cómo aplica también en el tema de las prestaciones. ¿Qué tanto han avanzado con lo pendiente que estaba desde la administración pasada? ¿Qué tanto han avanzado? Como sección estatal, ustedes saben, hemos estado batallando porque las condiciones no han sido las propicias ni políticas ni económicas para poder avanzar, pero sí hemos tenido algo que yo le pedí de inicio al señor gobernador: estabilidad. La sección 44 tiene estabilidad, nos ha permitido negociar, nos ha permitido ir atendiendo las necesidades en temas muy sensibles como los seguros de vida. El día de ayer tuve una reunión con el secretario de Finanzas donde pactamos nuevamente una inyección económica importante para poder avanzarle al tema de los seguros de vida y que los deudos de nuestros compañeros puedan acceder a este beneficio que, bueno, sus gentes lo hicieron durante tantos años de servicio. Muy pronto vendrá un pago. Muy pronto vendrá otro pago. El rezago es muy importante. Había seguros de vida desde el 2013, 2016, 2018. Hemos atendido ahorita prácticamente el 50% de los seguros 2020. La intención es terminar ya con el rezago 2020 y el 2021. Inmediatamente después empezar con el 2022, pero si ustedes se fijan, estamos ya a medio 2025 y hemos batallado. La verdad es que no ha sido un tema sencillo, pero sí tengo que reconocer la estabilidad que hoy se vive en la sección 44, y el llamado que yo hago como secretario general es que todas las fuerzas al interior de la sección podamos estar sumados a esta gran cruzada, una cruzada de tranquilidad, de tránsito y obviamente de poder atender lo más importante que tenemos, las niñas y los niños. Tenemos que resignificar también la figura del docente. En eso estamos trabajando y es ahí donde yo le hago un llamado a mis compañeros que se dicen de la disidencia para que no vayamos a contaminarnos con estos movimientos que, como bien lo dijo el maestro Alfonso, seguramente no son generados ni siquiera por trabajadores de educación, sino por grupos alternos que tienen intereses mezquinos y que están tomando como bandera lo más preciado que tenemos los mexicanos, la educación. ¿Cuántos seguros se han pagado y cuántos faltan? Hablando de números, hemos pagado ahorita alrededor de 40 seguros de vida, 45 aproximadamente, pero tenemos un listado de cerca de 100 seguros todavía. ¿Y por qué no baja? Pues porque obviamente todos los días tenemos decesos, ¿no? Esa es la situación, más o menos.